Un solo hombre que marcaba la diferencia. En medio de tanta injusticia, había un hombre que era justo. En medio de tanta gente mala, depravada y corrompida, había un hombre recto. En medio de tanta gente que hacía su voluntad y hacían las obras del diablo, había un hombre que hacía las obras de Dios y tenía temor a Dios, a su nombre. No es la representación de un verdadero cristiano en esta generación torcida y perversa, como dijo Jesús. No es la representación de un cristiano que en medio de esta generación se mantiene justo. En otras palabras, no es hipócrita, no es injusto, no es ladrón, no es corrupto. Es un hombre justo, es un hombre santo, un hombre perfecto que se mantiene limpio de la contaminación de este mundo. Y es un cristiano también que camina con Dios, no camina con el Dios de este siglo, ni con el Dios de las naciones, sino con el Dios verdadero. Noé caminó con Dios. Predica con autoridad, vienen palabras bonitas, hermosas de las promesas de Dios. Pero hay gente, hermano, que nunca obedecen la palabra de Dios y que salen diciendo: ese hombre solo regaña, ese hombre solo palo. ¿Y cómo no te voy a dar palo? Ese hombre solo machete. ¿Y cómo no te voy a dar machete? Y tú no cambias. Cuando una iglesia ama al Señor, que se ve que la gloria de Dios cae, que es gente santa, hermano, aleluya. Ese pastor descansa, ese pastor olvide que no va a andar tanto batallando tanto para pastorear. Pero qué horrible es cuando hay un pueblo que no quiere caminar. Ese pastor tiene que fajarse para predicar la palabra de Dios, para romper toda atadura del diablo, para echar fuera al diablo de la iglesia, para que la gente entienda que no es un juego, que usted sencillamente está jugando con su propia alma. Cristo viene por su iglesia, ya todo está cumplido. Y toda aquella generación no creía que Dios lo podía matar por medio de un diluvio. Imagínese un hombre, un solo hombre, estar diciéndole a aquella generación que no tenía Dios, ni tenía gobierno, ni autoridad, nada. Decirle: Dios va a matar a todos, a cada uno de ustedes si no se arrepienten. Dios me ha dicho que haga un arca, una casa flotante, y en la cual voy a salvar a mi familia. Pero también el que obedezca y que crea esta palabra va a ser salvo. Pero la gente no creyó, nadie creyó, porque nadie se salvó. Solo Noé y su familia se salvaron, porque a nadie le importaba la noticia. Hoy en día es igual, incluso unos que me están viendo aquí, no les importa lo que estoy diciendo. Por aquí les entre, por acá les sale. Así de sencillo está este mundo. Es importante hacernos un acto de examen. ¿Qué estilo de vida estoy viviendo yo? ¿Qué tipo de vida estoy llevando yo? ¿Qué temor tengo de Dios? ¿Qué noción tengo del tiempo y de las cosas y los acontecimientos? ¿Qué noción tiene usted como cristiano de este mundo que vive? ¿No le parece raro? ¿No se ha puesto a meditar en este mundo y ponerse a ver qué es lo que está pasando por todos los países y usted no hace nada? Mucho menos cambia. Y Elí lo sabía y no hacía nada. Y le dijo Dios: yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian los tengo como nada. Te los voy a matar. Y en un día se los mató los dos. Por eso Dios levanta a Samuel, alguien que hiciera la diferencia. Dios pone los hombres para que enseñen al pueblo con la palabra, para que instruyan al pueblo, como dice 2 Timoteo 3:16, con la palabra, para que corrijan al pueblo con la palabra, para que guíen al pueblo con la palabra, para que redarguyan al pueblo con la palabra. Pero el pastor no se debe alegrar porque la iglesia peca. El pastor debe llorar cuando la iglesia peca. Pero la diferencia es que sea pastor. Oseas capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. ¿Y lo tiene? ¿Me dice amén fuerte la iglesia? Gloria a Dios. Dice la Biblia: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Déjame un segundo quitarle esto. Gloria a Dios.
Perjurar, el 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Otra vez lea conmigo ese versículo. Perjurar, mentir, matar, hurtar, robar, adulterar prevalece. Es el pan de cada día de hoy en día, ¿no? Y homicidio tras homicidio se suceden o acontecen. 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Las especies que hoy comúnmente nosotros decimos están en peligro de extinción, es por culpa de la misma raza humana. Amén. 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu mamá destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es como que si Dios estuviera diciendo, mi pueblo se está muriendo, porque no leen la Biblia y la ponen en práctica. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. 8. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Repita el 8, por favor. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. 9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Hoy eso no se puede negar. Tal iglesia, o sea, tal congregación, tal pastor. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Tome su lugar, hermano. El tema de hoy se titula: entre más pecado, más dinero. Entre más pecado, más dinero. Eso es lo que hoy estamos viviendo, aunque la raza humana o esta generación no lo quiere entender. Entre más maldad, más abunda el dinero. Entre más robo, más dinero. Entre más asesinato, más dinero, etcétera, etcétera. Me gustaría enfocar este mensaje en la actualidad de hoy en día, que es algo que sucedió en los tiempos de los reyes, mayormente en los tiempos de un rey malo llamado Jeroboam II, que acababa de morir en el tiempo que Dios levantó a este profeta Oseas en Israel. En ese tiempo cada quien hacía lo que quería. En ese tiempo aquí no se habla de rey, se habla del pueblo y se habla de un sacerdote. No había un gobierno político que pudiera poner orden, que pudiera poner seguridad en aquella generación. La gente hacía lo que quería, y lo que prevalecía en medio de aquella generación o en aquella gente era la maldad, el pecado en medio de los religiosos, y en la sociedad común la violencia, la muerte acechaba en aquella generación. Así estaba este pueblo cuando Dios levantó a este profeta, y dice aquí claramente: Dios tiene pleito con Israel. Dios tenía pleito con Israel. Este hombre, este Jeroboam II, era una copia del primer Jeroboam, el tercer rey de Israel, que pervirtió a Israel. Nadie tan perverso como Jeroboam el primero. Y este otro hombre con el mismo nombre, que era hijo de un hombre llamado Joás,
Este hombre siguió los mismos pasos de Jeroboam, el primer rey perverso de Israel. Y así estaba este pueblo cuando Dios levanta a este profeta y le dice: oigan palabras de Jehová, moradores de Jerusalén, porque Dios tiene un pleito con ustedes y también con los que habitan la tierra. Hoy estamos viviendo tiempos finales donde en Génesis nosotros vemos que la misma condición y estilo de vida vivía aquella generación en los tiempos de Noé. La Biblia dice, vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 11, donde va a ver usted la misma forma de vivir, las mismas actitudes, los mismos hechos de aquella generación que Dios no pudo soportar más y la tuvo que matar por medio de un gran diluvio. E incluso, como dice aquí, los animales también pagaron la consecuencia, ya que todo animal, ave en los cielos y en la tierra murió, excepto los animales que Dios metió en el arca con Noé y su familia. Génesis capítulo 6, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Cuando dice tierra, está refiriendo a los seres humanos que la habitaban. Estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino. Había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, oiga, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré juntamente con la tierra. Oiga bien, la tierra estaba llena de violencia. Era tanto la maldad en aquel entonces. Y hay algo que nosotros debemos recalcar en esto: es que ahí no había rey. Aquella generación no tenía un gobierno establecido que pudiera poner orden, que pudiera establecerse leyes para corregir la maldad, para hacer justicia en medio de tanta violencia, muerte, asesinato, robo, maldad que había en aquel entonces. No había un rey en aquel entonces. La Biblia no nos dice que había un rey. La Biblia dice que todo mundo hacía lo que él quería, todo ser humano hacía lo que él quería. Y a causa de ese tipo de actitudes o forma de vivir de la gente, la tierra estaba llena de violencia. Oiga la palabra, llena de violencia. Significa que en todo lugar había muerte, asesinato, robo, asalto, secuestro, depravación, etcétera, etcétera. Estaba llena de violencia. Oiga bien, la tierra estaba llena de violencia. Parece igual que este mundo que vivimos, ¿no? Entonces, si este mundo está lleno de violencia, si este mundo está lleno de corrupción, de mentira, de hipocresía, de muerte, de asesinatos, como sucedió en aquel entonces significa que este mundo está a punto de que Dios lo destruya. Dios está a punto de destruir esta humanidad. Porque cuando la tierra se llena de violencia, la ira de Dios se revuelve desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Si Dios mató a aquella generación porque la tierra de punto a punto estaba llena de violencia, entonces significa que nosotros estamos a punto de que el Señor nos levante de esta tierra, porque Dios está a punto de descargar su ira sobre esta raza humana. El problema es que la gente, igual que la gente de Noé, en los tiempos de Noé, nunca creyeron esto. Ellos nunca se imaginarían que Dios los mataría por medio de un diluvio. Es igual a esta generación, incluyendo cristianos con nombre de cristianos. Ellos ni por cerca se les cruza por la mente que Dios está a punto de descargar su juicio sobre esta tierra. Pero cuando usted lee la Biblia y usted pone atención a la palabra de Dios y la escudriña, usted se da cuenta que estamos viviendo el mismo tiempo de aquella generación en los tiempos de Noé. Había violencia por todo lado. Había muerte por todo lado. La tierra se había corrompido, la raza humana se había corrompido después de Adán. Pero en esa generación había un hombre llamado Noé que contrasta su vida con la actitud, con la forma de vivir de aquella generación. El versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Oiga, pero Noé, en medio de toda esa generación depravada, maligna, corrompida, dice, había un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Oiga la palabra, varón justo. 2, hombre perfecto, o sea, un hombre recto. Y era un hombre que caminaba con Dios. Oiga la diferencia, el contraste de la vida de este hombre en medio de aquella generación, que todo el mundo robaba, que todo el mundo era injusto, que no había misericordia, que no había amor, que el uno al otro se mataba, que había violencia por todas partes, que había corrupción por todas partes, había robo, asesinato por todas partes. En otras palabras, la Biblia lo dice de esta manera tan sencilla, que la tierra estaba llena de violencia. En todo lugar había robo, en todo lugar había asalto, en todo lugar habían muertos. Nadie estaba seguro en ningún lugar. Y alguien podrá decir, ¿cómo podía alguien vivir en medio de esa generación? ¿Cómo alguien podía vivir una vida recta en medio de esa generación? En este caso Noé. ¿Cómo alguien podía ser un hombre intachable, perfecto en medio de esa generación? ¿Cómo es posible que alguien podría obedecer a Dios, tener temor a Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios en medio de esa generación? Hello. Un hombre, un solo hombre, en medio de tantos miles, millones de personas de aquel entonces, un solo hombre Dios pudo hallar. Un solo hombre que marcaba la diferencia. En medio de tanta injusticia, había un hombre que era justo. En medio de tanta gente mala, depravada y corrompida, había un hombre recto. En medio de tanta gente que hacía su voluntad y hacían las obras del diablo, había un hombre que hacía las obras de Dios y tenía temor a Dios, a su nombre. No es la representación de un verdadero cristiano en esta generación torcida y perversa, como dijo Jesús. No es la representación de un cristiano que en medio de esta generación se mantiene justo. En otras palabras, no es hipócrita, no es injusto, no es ladrón, no es corrupto. Es un hombre justo, es un hombre santo, un hombre perfecto que se mantiene limpio de la contaminación de este mundo. Y es un cristiano también que camina con Dios. No camina con el Dios de este siglo, ni con el Dios de las naciones, sino con el Dios verdadero. Noé caminó con Dios. Por eso Dios dice a Noé lo que tenía que hacer. Antes de entrar a Oseas, donde comencé, me gustaría tocar otro punto del versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos. El primero Sem, el segundo Can y el tercero Jafet. Y el 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Jehová. Era un hombre que tenía tanta capacidad como para engendrar hijos y para poderles enseñar lo que él vivía. Hello. ¿Sabes que en la generación que vivimos, si tú eres supuestamente cristiano y estás procreando hijos y no los vas a educar, mejor no debías de tener nada? Porque ¿qué le vas a enseñar tú? ¿Qué vas a dejarle tú a tus hijos si tú no le enseñas la palabra de Dios a tus hijos? ¿Qué es lo que le va a enseñar a esta generación depravada, corrompida, torcida a tus hijos? Hello. Hoy voy a hablar un mensaje, creo que para la iglesia. No sé si hoy creo que no tenemos amigos acá, pero es un mensaje evangelístico a la misma vez. Dice que en medio de esa generación torcida, en medio de esa generación que toda estaba llena de violencia, Noé hizo la diferencia. Y porque hacía la diferencia y marcaba la diferencia en medio de esa generación, tenía la capacidad como para engendrar hijos. 3 hijos. Y se dan los nombres, porque de los 3 hijos de Noé se iba a volver a multiplicar la generación en la tierra, la raza humana en la tierra. La familia de Noé es una familia ejemplar que representaría la verdadera familia de Dios en este mundo, o los cristianos con su casa o su familia.
Imagínense las mujeres de los hijos de Noé. Imagínense las muchachas que buscaban en aquel tiempo. Me imagino marihuaneros, pandilleros, porque había de borrachos. Pero las tres mujeres de los tres hijos de Noé optaron por marcar la diferencia. ¿Qué muchacha de aquel entonces, en medio de esa generación depravada, iba a pensar casarse con un anticuado religioso, como le llaman a los cristianos? Pudiendo vivir la vida loca, el derroche, no tenían rey, no tenían ley, cada quien era su propia ley, cada quien era su propio Dios, etcétera, etcétera. Pero estas tres mujeres también, oiga bien, marcan la diferencia, que optaron por decir: mi generación no va a ser igual que esta generación chueca, torcida y perversa. Estos tres muchachos son alguien diferente en quien podemos arreglar nuestra generación. Alguien diga amén. Y ellas optaron por marcar la diferencia también, las tres mujeres de estos hombres, para casarse con los hijos de Noé, que sabían que eran hombres rectos. Es porque ellas tenían un concepto diferente también a la generación en medio de la cual vivían. Y por eso Dios de estas tres parejas volvió a multiplicar otra vez la raza humana después que mató a toda aquella generación, porque Dios dijo: ya no la puedo soportar. Así dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido, se lo aseguro, que Dios está a punto de decir eso en este momento o en esta generación. La violencia, la maldad de este mundo es insoportable ya. Ya no hay maldad que este mundo, esta generación en medio de la cual nosotros vivimos, puede inventar. Ya no hay mal que pueda inventar este mundo. Yo me he preguntado qué más maldad puede inventar este mundo. Ya no veo qué maldad puedan inventarse. Este mundo ya llegó a la medida donde tiene que llegar. Cristo viene pronto por su iglesia. Son 7 años después que Cristo levante a su iglesia, que este mundo se va a dar cuenta lo que Dios va a hacer con ellos por su estilo de vida depravada que llevan. Desde el momento que Cristo levante su iglesia de esta tierra, el mundo experimentará juicio tras juicio tras juicio, hasta que se lleve al fin el juicio final. La Biblia dice claramente que Dios mató a esta generación porque su maldad ya no se podía tolerar. Mire lo que sucede aquí en Oseas. El pueblo israelita dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Ya conmigo, verdad. 2, no hay misericordia. 3, no hay conocimiento de Dios. Si estas 3 cosas no existen en este mundo, ¿cómo entonces está este mundo? Estas 3 cosas eran las que no tenía la generación de Noé. Y eran las 3 cosas que Noé tenía. Noé era un hombre justo, era un hombre perfecto y era un hombre que conocía a Dios. Las 3 cosas que aquí no tenía esta generación. No había justicia. Lo que reinaba era la injusticia, como hoy en día. No había misericordia, no había bondad para nadie. Cada quien busca lo suyo, como en esta generación. No hay conocimiento de Dios, igual que esta generación. ¿Y qué es lo que prevalece? ¿Cuál es el pan de cada día de esta generación? Perjurar, hablar falso testimonio, jurar en vano, prometer y no cumplir, mentir, la mentira. Es el pan de cada día, de hoy en día. Matar, la muerte, asedia por todas partes. Es cuestión de ponerse a ver las noticias, los sucesos, muerte por todas partes. Ya no se halla uno, se hallan por 20, por 40, por 50, por 2, por 4, por 5. Esto es el pan de cada día de esta generación. Por todas las naciones, la muerte acecha por todos lados. Nadie está seguro en ningún lugar ahora.
La muerte reina en estas generaciones y en estas naciones. El robo, hurtar, el robo por todas partes, aún en el ámbito religioso y eclesiástico. Porque en este libro de Oseas se tocan dos puntos importantes: lo que estaba pasando en los supuestamente religiosos y lo que estaba pasando en la sociedad común. Esto que pasó aquí en Oseas es lo que hoy nosotros estamos viviendo. Lo que está pasando en el mundo eclesiástico, religioso, como lo que está pasando en el mundo político. Era lo mismo que está sucediendo aquí. Hurtar, adulterar es lo que prevalece. Homicidio tras homicidio suceden. Y nadie podía poner freno en aquel entonces. Como hoy en día nadie puede detener esto. Hoy recoger muertos es como recoger una basura. Y las muertes se quedan así. Nadie quiere hacer nada por nadie. Porque cuando están arreglando un problema de un muerto, cuando al poquito salieron 50 más, y luego dejan aquel y agarran esto, y al poquito hay otros 50 más, y luego buscan, ya no a nadie le importa quién mató a quién, porque ya no se abasta, las autoridades ya no se dan abasto. Es más, ellos mismos tal vez son los mismos culpables. Nadie puede hacer nada por esto. Hoy en día las muertes quedan impunes en el anonimato. Estamos viviendo una generación como quien podríamos decir comúnmente, como lo conocemos nosotros: sálvese quien pueda. Gloria a Dios que los que tienen a Cristo pueden estar seguros. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que vive en pecado, en cualquier momento la muerte lo va a encontrar. Porque Satanás es el que gobierna este mundo. Y Satanás, su propósito es matar, robar y destruir. Amén, hermanos. Por lo cual se enlutará la tierra. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Se enlutará la tierra y se exterminará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves están desapareciendo. Las bestias del campo están desapareciendo. Los animales en el mar desapareciendo. El mismo hombre está acabando con todo. Y eso es lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé. Dios mató a aquella generación porque estaba acabando, arrasando con todo. Si estaban arrasándose entre ellos mismos, se estaban matando, y no había amor, ni temor, ni misericordia, ni compasión para nadie, mucho menos habría compasión para la naturaleza. Pero Dios aún a la propia naturaleza defiende. Y toda aquella generación no creía que Dios lo podía matar por medio de un diluvio. Imagínese un hombre, un solo hombre, estar diciéndole a aquella generación que no tenía a Dios, ni tenía gobierno, ni autoridad, nada. Decirle: Dios va a matar a todos, a cada uno de ustedes si no se arrepienten. Dios me ha dicho que haga un arca, una casa flotante, y en la cual voy a salvar a mi familia. Pero también el que obedezca y que crea esta palabra va a ser salvo. Pero la gente no creyó, nadie creyó, porque nadie se salvó. Solo Noé y su familia se salvaron. Porque a nadie le importaba la noticia. Hoy en día es igual. Incluso unos que me están viendo aquí, no les importa lo que estoy diciendo. Por aquí les entra y por acá les sale. Hello. Así de sencillo está este mundo. Y es importante hacernos un acto de examen. ¿Qué estilo de vida estoy viviendo yo? ¿Qué tipo de vida estoy llevando yo? ¿Qué temor tengo de Dios? ¿Qué noción tengo del tiempo y de las cosas y los acontecimientos? ¿Qué noción tiene usted como cristiano de este mundo que vive? ¿No le parece raro? ¿No se ha puesto a meditar en este mundo y ponerse a ver qué es lo que está pasando por todos los países y usted no hace nada? Mucho menos cambia. No. Sencillamente no se cree que pueda suceder algo catastrófico. Bueno, eso fue lo que pensaron la generación en los tiempos de Noé, y no creyeron hasta que vino el diluvio sobre ellos. Allí comenzaron los gritos y los ay mamá y ay papá. Pero la Biblia dice que todos fueron sepultados por las aguas. Así va a pasar con este mundo. La gente no cree. Igual que Noé dijo: en esta arca el que se meta conmigo, el que me ayude a construir, el que crea lo que Dios me ha dicho, se va a salvar. Pero nadie le creyó a Noé.
Tal vez lo tuvieron por loco, como lo tomarán a uno ahora. La Biblia dice que Cristo levantará su iglesia antes de destruir este mundo. Así como Dios salvó a Noé antes de matar a aquella generación, así el Señor salvará a su iglesia antes de derramar su ira sobre esta tierra. Así como Noé flotaba en las aguas, en la cúspide de aquellas grandes inundaciones en el arca, así la iglesia estará en el aire mientras este mundo estará siendo azotado con tremendos juicios de la ira de Dios. No había nadie que pudiera controlar a nadie, porque el versículo 4 dice: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque todos son, el pecado que tienen es semejante al pecado de alguien que resiste a un sacerdote o a un siervo de Dios. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta, y aún tu madre destruiré. Esto iba a cubrir la maldición de este juicio. También cubría las generaciones, a los hijos y a los padres. Era un juicio aterrador el que iba a caer sobre esta generación. Ahora Dios dice y habla de su pueblo. Está hablando acá de los moradores. Allá lo que reinaba era, en el mundo lo que reina es la muerte, el asesinato, la violencia, el robo, la corrupción, hasta en los gobernantes. Eso es lo que reina allá afuera. Pero ahora Dios dice: ahora voy con mi iglesia en la tierra. Ahora voy con mi pueblo. Dice: mi pueblo se está muriendo. En aquel entonces el pueblo de Israel. Ahora se aplica a la iglesia. Mi iglesia, si pudiera decirlo Dios así, se está muriendo porque no les importa lo que dice mi palabra. Porque desecharon la palabra, la desechan, buscan otra cosa que buscar antes que mi palabra. Por eso yo también los voy a desechar a ellos. Mi pueblo se está muriendo porque le falta conocimiento. ¿Y dónde se encuentra el conocimiento de Dios? En la palabra. Pero ellos lo habían desechado. Porque olvidaste la ley. Yo también me olvidaré de tus hijos. Y oiga bien el 7, que aquí es donde quiero entrar. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y oiga esto: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Aquí es donde titulé mi tema: entre más pecado, más dinero. Le voy a decir algo que tal vez a veces no se atreven muchas personas a decirlo porque tienen miedo a una demanda o a una cárcel, incluso que lo maten. Pero yo lo voy a decir de una manera sencilla porque es lo que vivimos hoy en día. Si en un hospital no hay enfermos, ese hospital se tiene que cerrar. Si en una cárcel no hay presos, esas cárceles tienen que cerrarse. Y hoy en día se están construyendo más cárceles que ni escuelas. ¿Hello? Entonces, ¿sabes cómo estamos entonces? Si en una, digamos, las drogas, las enfermedades, incluso las muertes. Hoy morirse es un negocio. Y hoy nacer también es un negocio. En Estados Unidos, mucha gente no se atreve a tener hijos porque cada hijo vale $12,000. Si tú vas a tener un hijo a un hospital, por lo menos son $25,000 o $12,000 si te costó barato. Y luego ese cabezón te sale rebelde. Es cierto. Aquí, tener hijos, se está hablando de, oigan bien a dónde hemos llegado. Se está hablando de dinero. Morir, se está hablando de dinero. ¿Cuánto vale enterrar a un difunto acá? $7,000. $3,000 el más barato. $4,000, yo no sé. Y luego quemarlos a ver cuánto vale, no sé. No digamos mandarlo para tu país, para que lo vea tu familia. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, en esta generación que vimos, todo es dinero.
Nuestros países están como están porque no hay un gobierno. ¿No es cierto? No hay gobierno. Y usted me puede decir, si hay presidente, pastor, no hay presidente, no hay gobierno, no hay ley, no hay nada. ¿Por qué se había corrompido la generación en los tiempos de Noé? No había rey, no había policía, no había nada. Cada quien era su propia ley. Por eso la tierra toda estaba llena de violencia. ¿Por qué todas las naciones hoy están llenas de violencia? Porque no hay ley. Porque no hay gobernantes. ¿Por qué el narcotráfico, el crimen organizado en nuestros países gobierna más que ni los mismos presidentes que están como comandantes en jefe de una nación? ¿Por qué nuestros países están como están? Porque no hay ley, porque no hay gobierno. Cada quien hace lo que quiere. Y los gobiernos que están se mantienen del narcotráfico. Los gobiernos que están se mantienen del pecado del pueblo. Se mantienen de la muerte, del crimen organizado. Los mismos presidentes que hoy están en una presidencia como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, quien los financia son los narcotraficantes. Ellos los ponen. ¿Por qué? Porque eso no puede quitarse. El crimen organizado está matando gente más que nadie. ¿Y qué hacen los presidentes? Nada. Porque de allí se están hartando ellos. Ellos no pueden investigar muerte tras muerte porque ellos son los cabecillas. Entre más droga, más dinero. ¿Por qué no se acaba el crimen organizado? ¿Por qué no se acaba el tráfico de drogas? Es sencillo saberlo. Aún Estados Unidos es donde más droga se consume. Y no los drogadictos, sino en otras cosas. El recorrer de drogas de las naciones, su enfoque es Estados Unidos. Porque aquí es donde más se consume. Pero aquí es donde más se habla contra el narcotráfico. Los presidentes de nuestras naciones, que por eso están nuestros países como están, ellos no les conviene agarrar a aquel que anda menudeando ahí. ¿Y eso para qué lo ocupo? Cuando alguien se levanta a traficar con drogas, al principio no lo agarran. Ellos ya saben quién es. Y lo dejan y lo dejan y lo dejan hasta que tenga las tremendas marquetas, así hasta en pacas de dólares. Y tenga tremendas mansiones y tenga carros de último modelo y tenga de todo tipo de cosas valiosas. Entonces ya cuando está bien millonario, entonces sí le caen. Porque todo eso va para su... ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Cuando alguien comienza a traficar drogas, no hay policía, ya lo tienen fiscalizado. Pero ellos necesitan que crezca porque todo eso después le caen encima, le confiscan todo eso. Y eso va a la bolsa del comandante, del presidente y de todos sus secuaces. Entonces la droga, el narcotráfico de drogas nunca se terminará. ¿Y qué es lo que está matando más gente en este día? Eso. ¿Quiénes son los culpables? Los mismos gobernantes. Porque ahí hay alguien, se puede decir hay alguien que es presidente, pero según lo que estamos leyendo, como pasó en aquel entonces, no hay nada. Porque donde debe de haber ley, debe haber orden. ¿Hello? Las cortes, si no hubieran ladrones, no hubieran jueces. Si no hubieran homicidas, no hubieran jueces. ¿Cómo crees que se mantiene la ciudad de Houston? Si tú y yo manejáramos prudentemente, la ciudad de Houston a saber cómo le haría para mantenerse. Pero ¿por qué se mantiene y por qué hay tanto billete en la ciudad de Houston? Por tanto ticket que tú y yo pagamos. Entre más pecado, más dinero. Entre más droga, más dinero. Entre más muertes, más dinero. Entre más corrupción, más dinero. Luego está la depravación sexual, la pornografía, la industria de la pornografía. Es lo que
da más dinero a este país que cualquier cosa. Entre más depravación, más dinero. Entre más cigarro, más dinero. Entre más consumo de drogas, más dinero. Entre más consumo de alcohol, más dinero. ¿Hello? ¿Cuánta gente muere de cáncer por el cigarro? ¿Demandan a la tabacalera? Nunca. ¿Cuánta gente muere intoxicada por alcohol? ¿Demandan a la licorería? Nunca. ¿Hello? Porque son las compañías que más sostienen a las naciones. O sea, tú y yo, para que te quede claro lo que te quiero decir, que tú y yo somos un business. Tú y yo somos un negocio, excepto que estés en Cristo. ¿Me está escuchando? Pero la fuente de ganancia de esta generación de hoy en día es la misma gente. Estoy hablando de las naciones. Si no hay delitos, no hay dinero. Tiene que haber delitos, tiene que haber delitos, tiene que haber enfermos para que exista un hospital, tiene que haber cárceles para que exista, tiene que haber ladrones, asesinos para que exista una cárcel, violadores para que exista una cárcel, etcétera, etcétera. Creo que fui claro con lo que les expliqué. Eso es lo que está hablando de este mundo, de esta sociedad común, del mundo, de la política. La palabra política es ladronismo, es corrupción, es mentira. Como le repito, está comprobado que quien pone a los presidentes hoy en día son los narcotraficantes. ¿Y cómo financian sus campañas, pastores? Sencillo. Le dicen, aquí están cuántos millones o trillones de dólares, comprar a la gente. Porque esa gente no la vas a comprar con palabras. En la sociedad que hoy vivimos, la gente se compra con dinero. Los votos se compran. Ahora nadie elige a nadie como antes, que se elegía por yo voy a decidir porque ese hombre tiene un buen testimonio, esa persona. No, ahora es dinero. ¿Cuánto quieres para que votes por fulano y tal? Ahora la pregunta, ¿dónde salió todo ese dinero? La mayor parte es de los narcotraficantes. ¿Y qué es lo que ganan los narcotraficantes con eso? Que se les deje libre el paso y que se les deje libre sus operaciones. ¿Hello? Y allá de vez en cuando agarran uno para, como dicen ahí, para disimular. O extraditan a uno para acá. Pero tú crees que es uno el que hay. Un país como México está controlado de área en área. No por la policía federal, por el crimen organizado, por el narcotráfico. Cada quien tiene su sector y que el otro no se meta al otro sector del otro. Así estamos viviendo. Vivir en esos países. Y no digamos para Centroamérica y todos los otros países. Hermanos, estamos viviendo una sociedad que la iglesia debíamos de asustarnos y de orar a Dios primeramente por nuestras almas y después por esta sociedad, por este mundo. Ahora vamos a la parte eclesiástica religiosa. Dios dice, del pecado de mi pueblo comen. En otras palabras, en aquel tiempo, en el tiempo de la ley, una persona cometió un pecado. Levíticos, usted puede ver las leyes del pecado. Allí de la ofrenda del pecado, una persona cometía un pecado y luego iba donde el sacerdote, confesaba su pecado, el sacerdote hacía una expiación por él y él daba una ofrenda. En este caso podía ser un animal o otra cosa, daba una ofrenda y a veces, imagínense cuánto pecado había, no había sacerdote, no había obediencia a Dios, nadie conocía a Dios. Entonces significa que el pecado era en abundancia, y si había pecado en abundancia, entonces había mucho dinero, porque cada quien pagaba por su pecado. Esto a mí me trae a mi mente ahora lo que sucedió con el catolicismo romano en los tiempos de las supuestamente indulgencias. ¿Se acuerdan los que son católicos? Bueno, hay unos que dicen que son católicos, no saben nada, no eran nada. Yo digo a aquellos católicos que saben qué es esa cueva de ladrones. Las indulgencias en los tiempos de Martín Lutero. Las indulgencias era el pago por el pecado. Era la paga del pecado. La gente iba y le decía al curita ese, otro ladrón, que le perdonara el pecado, y el curita le decía, deja tanto allí y lárgate, y sin pecado concebido, libre de pecado, vete. Pero llegó un momento donde querían construir la Basílica de San Pedro, esa cosa que usted ve que todo el mundo quería verla. ¿Saben de dónde fue construida todo ese oro que tiene esa cosa? ¿Saben de dónde? De los bolsillos de los pecadores.
Salió todo ese oro para construir todo eso. Se vendían las indulgencias hasta por correspondencia. Y ahora se venden por internet. Alguien podía comprar, alguien podía pagar por el pecado. Por eso que se rebeló Martín Lutero y clavó sus 97 o 95 tesis. Y se rebeló contra eso. Porque era un descaro. Era un negocio redondo. ¿Me están entendiendo? Y esa basura hoy está metida en ciertos lugares llamados iglesias cristianas, donde el pastor se está hartando del pecado de los que tienen en la iglesia. A él le conviene que peque y peque y peque, porque entre más pecado, más ofrendas le van a caer a él. Es lo mismo que estaba pasando aquí, hermanos. No había conocimiento de Dios, entonces significa que todo el mundo pecaba. No había misericordia, todo el mundo pecaba. No había verdad, no había nada, entonces todo el mundo pecaba. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. En otras palabras, no tenía otra cosa el sacerdote. Ojalá que pequen muchos hoy, porque va a haber más ofrendas. En su pecado levantan su alma. A mí me ha tocado ver esas personas que a veces cometen un pecado y al ratito le vienen a uno con una ofrenda. Da gana de agarrársela y aventársela así, mira. ¿Hay de esa gente hoy en día? Claro que hay. Cuéntamelo a mí. Gente que cometen un pecado y piensan que al pastorcito lo van a comprar. Bueno, sí compran unos cabezones. Se sacan un buen cheque y le dicen, bueno, para alegrar a mi pastor, tenga pastor, he sentido en mi corazón darle esta ofrenda. Dios me lo reveló que usted tiene necesidad. Bueno, ¿oh, sí? No, no es por eso. Es que el pastor ya se da cuenta en lo que él cayó y para alegrar al pastor le da un buen cheque. Bueno, eso sucedía antes. La ley decía que una persona que pecara, entonces tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que dar una ofrenda, y el sacerdote de esa ofrenda que agarraba de esa persona que iba a pagar por su pecado en la dispensación de la ley, el sacerdote podía tomar una parte de esa ofrenda. Era ley. Pero imagínense, una parte de uno, pero que imagínense que el pecado era el pan de cada día de esa generación. Imagínense cuánto dinero tenía el sacerdote. ¿Cómo el sacerdote se iba a comer todo eso? El sacerdote venía y todo eso que tomaba, como eran en abundancia, eran cantidades extremas, tanto pecado, entonces el sacerdote no se podía comer todo eso con su familia. Compartía con otros familiares, pero la demás parte lo que hacía era venderla. Vendía la parte de esa ofrenda de tanto pecado. Y como nadie conocía a Dios, imagínense el pecado. Imaginen una iglesia que no conozcan a Dios. Imaginen una sociedad que no conozcan a Dios. ¿Cómo será el pecado? Porque creen que en los tiempos de donde terminó la recorrer judío de los hebreos, los judíos, que quedó la estación, si se puede decir así, en Silo, donde estaba Elí con sus hijos. ¿Por qué creen que los hijos de Elí eran sacerdotes? Pero dice el libro de Samuel, en 1 Samuel, pero los hijos de Elí no conocían a Jehová y eran sacerdotes. ¿Hello? ¿Cómo que eran sacerdotes y no conocían a Jehová? Parecido a muchos de hoy que están en púlpitos como estos. Son pastores, predicadores, pero no conocen quién es Dios, porque con solo ver lo que predican enseña que no conocen a Dios. Y ver la iglesia que tienen. Por eso dice ahí, y será el sacerdote como el pueblo. Tal pueblo, tal sacerdote. De tal palo, tal astilla. Imagínense una iglesia depravada, una iglesia es pecadora, una iglesia no conoce al Señor. ¿Cómo va a ser el sacerdote? Igual. ¿Hello? Entonces, del pecado de mi pueblo comen, en su maldad ensanchan su alma, levantan su alma. Los predicadores de hoy en día, los falsantes de hoy en día, les conviene que la gente peque. Porque cuando la gente peca, tienen eso por naturaleza de pagar por esa falta. Cuando una persona comete una infracción de la ley de tráfico, lo primero que tiene en la mente, tengo que pagar por eso. Y así hay personas que aún en esta generación, en este tiempo, piensan que le fallan a Dios. Y la mejor manera de arreglar el problema no es arrepintiéndose, sino dándole una ofrenda al dicho pastor para arreglar la situación y que el pastor no diga nada del púlpito. Porque ahora la gente peca, pero quieren que el pastor nunca diga nada.
Aquí se equivocaron, señores. Yo aquí lo digo todo. Nada más que no digo el nombre de la persona, pero yo digo todo. Eso no lo haría. Hoy en día es igual. Hay iglesias enteras donde usted no va a ver un cristiano. Entonces, ¿de qué está compuesta? De pecadores. Vaya a ver cuánto dinero tienen, millones. Vaya a ver cómo anda el dicho pastor. Igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la abundancia del pecado, la abundancia del dinero. Son igual a los presidentes corruptos de hoy en día. Entre más delincuencia, más dinero va a tener el presidente. Eso de que no podemos combatir la delincuencia porque no hay fondos, ese era un cuento viejísimo. Ahora no, ahora la delincuencia es la que produce los fondos. ¿Me están escuchando? Este era un mensaje tanto para la sociedad común como para el propio pueblo. Dice: mi pueblo se está muriendo porque les falta conocimiento. ¿Y quién es el encargado de enseñarle el conocimiento al pueblo? El dicho pastor, el dicho sacerdote. Pero en vez de suprimir el pecado, en vez de reprender el pecado, están interesados, anhelan, desean que la gente siga pecando. Hay gente que le roba a otro y dice: mi pastor, yo lo tengo comprado. Y ahí se va y le da una ofrenda al pastor y el pastor se calla la boca. Bueno, hay gente que le dice al pastor: pastor, voy a comprar la lotería y si me gano el gordo, le doy una buena ofrenda. Y dice: vaya, compre, hermano, que Dios lo bendiga. Y una vez escuché un hijo del diablo, que ese sí era un hijo del diablo, y era supuestamente evangelista, de como muchos hoy en día que hay. No todos, pero sí hay. Y en el altar dijo: si a mí viene un narcotraficante con dinero de la droga, yo lo recibo y lo santifico para la obra de Dios, para la obra de Él. Da tanto coraje escuchar este tipo de endemoniados hoy en día. Y la gente piensa que dándole una ofrenda al pastor lo van a alegrar. Miren, señores, a mí me puede regalar su casa y todos sus carros, a mí no me compra nadie. Yo no estoy aquí por dinero de nadie. Yo no estoy aquí por asalariado ni muerto de hambre. Tengo 2 manos para trabajar. Yo estoy aquí porque Dios me puso. Y aquí yo no vendo la palabra con nadie. Por eso aquí poco les gusta congregarse. Y aquí los que se congregan son los que realmente les gusta la palabra. Bueno, y se congregan otros que son como la concha de lagarto, que les doy duro y nunca se cambian. Pero ahí están. A su nombre, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Hay unos que yo les doy con marro, con martillo todos los días. Y ahí están, no se van. Ellos dicen: he decidido que aquí no me corre, que me dé como me dé, pero yo no me voy. Pero no cambia. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Dios no juega con nadie. Si Dios llama a un hombre, mujer, lo que sea, pastor, maestro, evangelista, y lo pone a predicar, ay, hermano, mucha gente no sabe lo que eso significa. Por eso Dios dijo aquí: oiga bien, lo voy a castigar, dice aquí, le castigaré. Le pagaré conforme a su conducta y sus obras. Le pagaré de acuerdo a la medida de su maldad. Cuando Dios reprendió a Elí, le dijo: tú miras, sabes lo que tus hijos están haciendo en mi templo y tú no has hecho nada. Tú los amas más a ellos que a mí. Y tú eres el sacerdote. ¿Y qué era lo que los hijos de Elí hacían? Los sacerdotes
Se acostaban con las mujeres, con las del templo, con las trabajadoras de allí que trabajaban, las mujeres que trabajaban ahí, cometiendo fornicación en medio con las hermanas, mujeres que trabajaban en el templo. Y Elí lo sabía y no hacía nada. Y le dijo Dios: yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian los tengo como nada, te los voy a matar. Y en un día se los mató los dos. Por eso Dios levanta a Samuel, alguien que hiciera la diferencia. Dios pone los hombres para que enseñen al pueblo con la palabra, para que instruyan al pueblo, como dice 2 Timoteo 3:16, con la palabra, para que corrijan al pueblo con la palabra, para que guíen al pueblo con la palabra, para que redarguyan al pueblo con la palabra. Pero el pastor no se debe alegrar porque la iglesia peca. El pastor debe llorar cuando la iglesia peca. Pero la diferencia es que sea pastor. En el pecado levantan su alma. Del pecado de mi pueblo comen. Oiga, y en su maldad levantan su alma. Mire qué sencillo es la generación que hoy tenemos. Mire qué sencillo es tener gente así como aquí, o más grande, miles, como tienen los falsos hoy en día. Es sencillo, ponen una iglesia y dice: ¿sabe qué? Venga a la iglesia mía, dice, o a mi iglesia. Tiene razón, es la de ellos. Aquí yo no hablo del pecado, aquí yo no hablo del infierno, aquí usted puede venir en minifalda, yo no hablo de ropa aquí, aquí yo no hablo de santidad, todos son hijos de Dios, venga para acá, síganme lo bueno. Y por eso usted va a ver así de gente. Y ellos, del pecado de esa gente, están comiendo. Del pecado de esa gente tienen millones y millones. Pobrecitos. La Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. La Biblia dice que los pastores van a dar cuenta por las almas que Dios les dé. Un día van a dar cuenta. La seriedad que Dios, con la que Dios toma a alguien que pone en un ministerio, muchas personas la desconocen. Comerán, no se saciarán. Ellos solo estaban pensando en hartarse, en comer y comer. Y dice Dios, toda la vida van a tener hambre. Ellos pensaban en fornicar. Y dice Dios, fornican porque quieren multiplicar su descendencia. No van a tener descendencia. Van a seguir fornicando y fornicando, adulterando y adulterando, pero no van a tener hijos. ¿Qué sucedía con esto, hermano? Es sencillo. Ellos habían aprendido a los Baales, a los seguidores de Baal y Astarot. Eran unas deidades paganas que se les llamaba los dioses de la fertilidad sexual. Allí se prostituían en esos templos. Israel había copiado esa conducta pagana de esas generaciones. Se prostituían y para supuestamente para tener hijos y para que los hijos fueran supuestamente bendecidos, etcétera, etcétera. Esa misma conducta pagana la copió Israel, y ahora los sacerdotes se están prostituyendo con las mujeres del templo, con las servidoras del templo, y las mujeres de allí del templo se prostituían con los sacerdotes para ver si podían tener hijos del sacerdote. Pero dice Dios, no van a tener hijos. Y ustedes que solo están pensando en hartarse con el pecado de mi pueblo, ustedes toda la vida van a tener hambre, no se van a saciar. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso el apóstol Pablo acá en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, vaya conmigo ahí, ya voy terminando. En 2 Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y esos días es ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ese tiempo lo tenemos ahora. Nadie piensa en nadie, solo en sí mismo. Ávaros. Su enfoque solo será el amor al dinero y a las grandezas y a las riquezas. Vanagloriosos. Nadie me puede negar que ese tiempo no estamos viviendo hoy en día. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, como bestias, peor que un animal.
Sin afecto natural significa que no tienen afectos humanos o indicios humanos, parecen más que bestias. Es más, ni los animales son como cierta gente de hoy en día. Sin afecto natural, implacables, o sea, sin freno, calumniadores, lo que está diciendo allá en Oseas, gente mentirosa, levantando falsos, perjurando, jurar en vano, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo dice a Timoteo, a estos evita. 6, porque estos, hablando de los falsos de hoy en día, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Me perdonan las mujeres, a las mujerzuelas. Mujercillas, oiga la palabra que usa Pablo, mujercillas, son los que llevan cautivos a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿A quiénes son los que arrastran a los falsos? ¿A quiénes son los que arrastran los falsos? A personas como las que Pablo describe, mujercillas, y si pudiera decir yo, hombrecillos. Porque a un verdadero cristiano y una verdadera cristiana no la arrastra un falso. Porque una verdadera cristiana no es una mujer cargada de pecado. Un verdadero cristiano no es una persona cargada de pecado. Un verdadero cristiano y una verdadera cristiana ya han botado la carga del pecado. A su nombre. ¿A quiénes son los que siguen? ¿Quiénes son los que siguen a los falsos? Como en mi predicación que prediqué la vez pasada. La gente pecadora. Un verdadero cristiano no sigue un falso. ¿Me está escuchando? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Pero cuando ven al ladrón no lo siguen, huyen de él, porque no lo conocen. El tiempo que estaba viviendo la generación en los tiempos de Oseas es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Hoy el pastor de cierta iglesia está más interesado en que la gente peque, porque si peca la gente va a venir con un honorario al pastor. Lo mismo que pasaba en los tiempos de Oseas, donde el sacerdote solo estaba pensando a saber cuántos van a venir hoy. Ojalá que unos 200 pequen hoy, porque entonces van a ser 200 vacas. ¿Me está escuchando? Van a ser 200 ovejas. Así hay gente hoy en día que cometen un pecado y ahí van al pastor. Lo voy a alegrar con una ofrenda. A mí no, Señor. Cuando tú pecas, ¿sabes qué siento yo? Dolor, tristeza. Pero que yo me voy a conformar con que me des una ofrenda, no importa qué me des. Olvídate. Porque los hombres de Dios están puestos y Dios los pone para enseñarle la justicia a la multitud. Como dice Daniel capítulo 12, los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas del firmamento en aquel día. A su nombre, a su nombre. Del sacerdote tiene que salir la ley. Del sacerdote, del pastor que Dios pone, del maestro, del siervo que Dios pone, sale la palabra para que la gente camine bien. El pastor está para reprender el pecado del pueblo, no para alimentarse del pecado del pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 27, versículo 23 dice lo mismo. En el libro de Ezequiel, capítulo 3 dice lo mismo. En el libro de Jeremías también habla lo mismo, donde dice, no apacientan los pastores a mis ovejas. Pregunta que Dios hace. No apacientan los pastores a mis ovejas. En otras palabras, un pastor no se pone para que apaciente las ovejas. Y alguien puede responder, sí, Señor. Bueno, pero esto hace lo contrario. Quien los apacienta a ellos son las ovejas a ellos. O ellos se mantienen de las ovejas. Es al contrario. El pastor está para pastorear a las ovejas.
Jesús le dijo a Pedro: ¿tú me amas? Sí, Señor. Entonces apacienta mis corderos. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Si tú me amas, entonces ellos son mis ovejas. Ámalas a ellos como me amas a mí. Por eso él aprendió la lección. Y en el capítulo 5 de su primera carta, ya un anciano, el apóstol Pedro, escribe de esta manera. Ya con esto termino. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. No era cualquier que salió por ahí, que saber de dónde salió. Yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No voy a pastorear porque los pastores no trabajan. Ojalá que me cuadraras un mensaje de los que cuadro yo aquí. Porque la gente dice: ese pastor es un haragán. Ese pastor es aquí, ese pastor es allá. Y es cierto que hay ladrones, pero el trabajo de un verdadero pastor es otra cosa. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A su nombre, a su nombre. ¿Por qué predico yo así? Que para mucha gente les caigo mal. Yo predico así porque les amo. Si yo no los amara, yo les cuento un cuento aquí y les escurro las bolsas. Y tengo esa capacidad. El hombre tiene esa capacidad. Miren ustedes los falsantes de hoy en día cómo arrastran a multitudes. Y usted va a decir: ¿cómo ese hombre sin tan siquiera? Es que cuando una persona se presta para ser usado por Dios, Dios lo usa. Pero cuando una persona se presta para ser usado por el diablo, también. Es fácil engañar gente, es facilito. Mayormente haciéndose pasar por religioso. La diferencia es que mucha gente no conoce la sentencia que hay sobre ese tipo de personas. La responsabilidad de un pastor es doble. Una responsabilidad por su vida, una responsabilidad por su alma, una responsabilidad por su familia, pero también una responsabilidad tremenda que es la iglesia que Dios le ha dado. Aquí yo solamente soy un trabajador, pero yo no me alegro que tú peques. Es todo lo contrario. Cuando una iglesia se mantiene bonita, no me refiero sana, limpia, que vive en santidad, ese pastor, hermano, predica con autoridad, vienen palabras bonitas, hermosas de las promesas de Dios. Pero hay gente, hermano, que nunca obedecen la palabra de Dios y que salen diciendo: ese hombre solo regaña, ese hombre solo palo. ¿Y cómo no te voy a dar palo? Ese hombre solo machete. ¿Y cómo no te voy a dar machete? Y tú no cambias. Pero cuando una iglesia ama al Señor, que se ve que la gloria de Dios cae, que es gente santa, hermano, aleluya. Ese pastor descansa, ese pastor olvida que no va a andar batallando tanto para pastorear. Pero qué horrible es cuando hay un pueblo que no quiere caminar. Ese pastor tiene que fajarse para predicar la palabra de Dios, para romper toda atadura del diablo, para echar fuera al diablo de la iglesia, para que la gente entienda que no es un juego, que usted sencillamente está jugando con su propia alma. Cristo viene por su iglesia, ya todo está cumplido. Todo está cumplido. Ayer escuchamos el mensaje de ayer. Es un mensaje muy claro y muy sencillo. Es una realidad de que lo que le espera a este mundo y lo que le espera a usted si no se arrepiente. Cristo viene pronto por su iglesia. Entre más pecado, hoy más dinero. Entre más delincuencia, más dinero. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿No te fijas tú cuando hay un accidente? Yo me pongo a ver eso. Hay un accidente de carro. El policía nunca te dice: ay, qué bonito carro, cómo lo dejaste. No.
El policía no le importa eso. Lo primero que dice, ¿tienes aseguranza? ¿Saben cuánto dinero tienen las aseguranzas? Se te quemó la casa. Nadie te va a decir, ay, qué bonita refri tenía, ¿cómo se fue a quemar? Lo primero, ¿tenías aseguranza? Eso es lo que les importa. Todo es dinero. Ya no hay compasión, ya no hay amor por nada. Sencillamente tenías aseguranza. Se murió el marido, tenía aseguranza de vida. No tenía. Pues, quedaste arruinado. Ahora ya no importa el muerto. Ahora lo que importa es, ¿tenía aseguranza? O sea, ¿quedó algo? ¿Podemos sacar algo de ese muerto? ¿Se está muriendo alguien? Le dicen a uno, le sacamos el corazón para guardarlo. Y no está malo que le saquen el corazón a uno para dárselo a otro para que viva. Pero el problema es que todo esto es dinero. Esto no se lo dan de gratis. Qué bueno que lo dirán de gratis. Tiene que pagar. O sea, mataron a otro para venderle el corazón a otro. Y eso vale miles de dólares. Amigos, hermanos, entre más pecado, más dinero. Tanto en la política corrupta de este tiempo, como en las propias, ciertas, entre comillas, congregaciones. Entre más dinero sucio hace la iglesia, más bien le va al pastor. ¿Hello? La hermana robándole, el hermano robándole a otro, el hermano que tiene negocio robándole a otro, robándole a sus trabajadores. Y el pastor dice, este es un buen siervo que le da bastante ofrenda a la iglesia, pero el pastor sabe que ese es un corrupto, es un descorazonado que no le paga a sus trabajadores bien. Y ahí viene a alegrarle la conciencia al pastor con un buen cheque. Y el pastor sabe que esa persona es un ingrato y no tiene valor de corregirlo, porque mes a mes le está dando un cheque al pastor. Para que ustedes me entiendan de qué quiero hablar. Al pastor no le importa cuánto ese miembro extorsiona en su negocio. Al pastor le importa el cheque que va a venir al fin de mes. Ay, si yo me doy cuenta que tú estás extorsionando a tu hermano, te voy a pegar una reprendida. ¿Hello? ¿Saben cuántos hermanos usan a los hermanos en su propia fuente de ganancia? Termino con esto. Yo me vi una película de animales, donde el león era amigo de la cebra, era amigo del hipopótamo, era amigo del ¿quién más? De la jirafa. Y el león era un animal bueno, o sea, era amigo de ellos. Pero un día se volvió fiera otra vez y ya no miraba a la jirafa como a su amiga, la jirafa o la cebra, la miraba como un pedazo de carne. Porque se había vuelto fiera. Esa película me recuerda a muchos de hoy en día, de estos que estoy hablando. Donde ya no ven a la gente como alma, sino como una fuente de sacar dinero. Te voy a decir algo aquí. Sirve a Dios con un corazón sencillo. A mí no me compres, no trate de comprarme, yo no tengo precio. A mí Cristo ya me compró con su preciosa sangre. Tú no eres. Óyeme bien, Pablo dijo, vendrá tiempo, y el apóstol Pedro también dijo, van a hacer mercadería con vosotros, van a hacer mercadería con vosotros. ¿Estamos viendo ese tiempo, sí o no? Harán mercadería con ustedes, harán mercadería con ustedes. Con un verdadero hijo de Dios nadie hace mercadería ni business, porque él sabe el conocimiento completo de la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra, como pasaba aquí en Oseas 4:6, que por eso se estaban muriendo, lo mismo le va a pasar a usted. Escudriñe la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Cuántos le están esperando? Dele un fuerte aplauso, Señor. Póngase de pie en esta tarde. A su nombre, a su nombre. Tengamos cuidado lo que estamos viviendo hoy en día. Cuide su alma. Cuide su alma. Ya no se puede pagar por pecado. Cristo pagó en la cruz por tus pecados. A Dios nadie lo compra con una ofrenda, cuán grande o valiosa sea. Cristo Jesús ya pagó por los pecados de todo ser humano en esta tierra. Lo único que tienen que hacer es arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. A Dios nadie lo compra con dinero.
Como hoy en día le enseñan a la gente, pacte con Dios, pacte, pacte, mentira, con el diablo que están pactando. Con Dios nadie ha hecho pactos con dinero. Dios ha hecho pactos con la raza humana conforme a su corazón, que le entreguen su corazón. Esos pactos son los que Dios ha hecho con el hombre. El hombre nunca puede hacer pactos con Dios. El hombre no tiene capacidad para hacer tratos con Dios. Cristo Jesús vino a la tierra para que por medio de Cristo nosotros podamos tener amistad con Dios. De lo contrario, nunca hubiéramos entrado. ¿Cuánto dan gloria al Señor?